Transición de abajo hacia arriba. Proponen nuevo pacto político por Venezuela. Un día volveré. María Corina Machado desafía a la diplomacia de cóctel. La gente enfrenta a la policía. 30 años de politización y de un peligro sobre la autodefensa ciudadana. Les contamos. Viernes 21 de agosto de 2026. Amigos, bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Como siempre a esta hora les saluda Mildred Manrique. Vamos de inmediato con las noticias que están marcando el momento del país. Una elección presidencial no sería el punto de partida, sino la estación final. Enrique Márquez, ex candidato y expreso político, entra al debate de la transición con su pacto político por Venezuela. Al respecto, Quique Frías nos trae todos los detalles. En tiempos de cambios y discusiones de cambios de poder en Venezuela, otra propuesta entra a la arena del debate. El dirigente político Enrique Márquez presentó su propuesta para la transición, que llamó Pacto por Venezuela. Entre todos los puntos mencionados, el más debatido es que las elecciones presidenciales no sean el punto de inicio, sino la meta de unas trabajadas fases de estabilización. Sostiene que la reinstitucionalización no puede construirse únicamente desde arriba, sino desde la base. Primero, estabilidad, poner orden, comenzar a recuperar nuestras instituciones y nuestra economía, construir las bases para la democracia y luego elecciones. ¿Desde cuándo no se hace una elección sindical, gremial? Nosotros queremos que se hagan todas en esta transición. En los próximos meses, eso va primero. La estrategia de primero ordenar el país sin antes ordenar la cabeza de los poderes públicos resulta viable o inviable para la actual nación, aún ahogada en una crisis multiforme y en momentos de cambio. Sobre esto conversamos con Jesús Castellanos Vázquez, politólogo y experto en temas electorales. Las elecciones tienen que comenzar por la institucionalidad y además, pues con el tema de elecciones de sindicatos y gremios hay toda una discusión con relación al tema de libertades. Las confederaciones y sindicatos, por ejemplo, han planteado pues que la intervención, como lo había generado el Consejo Nacional Electoral, lesionaba este derecho. Pero entiendo que esta no es la discusión. La discusión en este momento, a las bases para un proceso de transición en Venezuela, pasa por comenzar a cambiar lo que es pues, los representantes de los poderes públicos, poder ejecutivo, legislativo, y el poder judicial y el poder ciudadano también, lo que pudiera quedar, y después ir entonces a lo que ya las instancias subnacionales, elecciones regionales y locales. Pudimos constatar que la propuesta del orden de las elecciones en Venezuela, mencionado por Márquez en rueda de prensa, no aparece, así reflejado en el portal web del Pacto por Venezuela. En efecto, eso no está definido en el acuerdo. Efectivamente, esa mención expresa de que comenzar con elecciones sindicales gremiales no está en el acuerdo expresamente, ni siquiera por casualidad. En su planteamiento, el expreso político dice no contravenir el plan de las tres fases de Estados Unidos. Hace énfasis en la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia, leyes judiciales, leyes electorales, libertad de expresión, repatriación de capitales, cesar inhabilitaciones, devolución de partidos políticos y combate sin cuartel a la corrupción estatal. También eliminación de la reelección indefinida y recuperación de la figura parlamentaria bicameral del Senado. Yo creo que los venezolanos tenemos el deber de incorporarnos, insisto, dependiendo de nuestras posibilidades en este proceso. Pues él está dando una posibilidad. Vale señalar que dentro de también la institucionalidad que debe ser modificada está el Consejo Nacional Electoral, clave para lo que tiene que ver también con parte de la institucionalidad del país. También insistió en que su propuesta no compite con la actual mesa de negociación, sino que la alimenta sumando una opción de consulta nacional. De esta forma, Márquez entra en labores de asfaltar un camino democrático para un mejor país. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Entre el pulso de la calle y el peligro que representa una salida a puerta cerrada, María Corina Machado ha modificado su narrativa sobre el retorno al país, pasando de un inminente muy pronto a un prudente algún día. Un cambio que desnuda esas fisuras que existen en una estrategia atrapada entre los acuerdos de la diplomacia internacional. María José Prado nos cuenta más. En esta hora yo estoy dispuesta. María Corina Machado cambia el tono sobre su regreso a Venezuela, del pronto al algún día. La dirigente denuncia que fue excluida de las negociaciones políticas y advierte que una elección sin su participación no sería aceptada por los venezolanos. Bueno, toda negociación política
negociación es un hecho que se da entre élites. O sea, las negociaciones no se dan en una plaza, no es una manifestación masiva, no es una marcha de protesta. Eso son otras cosas, pero una negociación se da entre élites. Entonces, en esta situación, pues, no ha habido factores que no han favorecido la presencia de María Corina Machado. Eso, digamos, no necesariamente significa un grave problema y realmente, desde mi punto de vista, creo que es una ventaja. Creo que María Corina Machado tiene un capital político importante. Porque hace apenas unas semanas Machado y Edmundo González dejaron por escrito que no sería un obstáculo para ninguna iniciativa que produjera avances reales y que vigilarían sus resultados. Ahora el discurso toma otro tono. En entrevista con Der Spiegel, Machado cuestionó que el liderazgo que según ella escogieron los venezolanos no esté sentado en la mesa y advierte que unas elecciones sin su participación tampoco serían aceptadas por la población. Y su rol debe ser el de, digamos, prepararse para ser candidata. No tiene por qué estar en la discusión. Ahí en la mesa están sectores democráticos. La mesa tiene pleno respaldo de los Estados Unidos, que busca una salida democrática. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay razones para desconfiar de la mesa. La dirigente reitera su exigencia de una hoja de ruta para elecciones presidenciales y un Consejo Nacional Electoral integrado por independientes, y aunque insiste en que regresará, ahora evita ponerle fecha. Así, dirigentes opositores intentan también dejar claro que la discusión no es si Machado quiere o no que la mesa avance, sino qué condiciones debe producir. Ella dice que estará vigilante, pero también marca distancia de cualquier acuerdo que no termine en elecciones libres, instituciones confiables y un cambio democrático real. Hasta aquí los hechos están claros, pero el debate sigue abierto. Vamos con la pregunta del día de Impacto Venezuela. Queremos conocer sus opiniones al respecto. Muchas veces el orden de los factores sí altera el producto. Enrique Márquez quiere primero instituciones y luego presidenciales, pero María Corina Machado busca una ruta electoral y su regreso al país ya. Sin embargo, ¿crees que Venezuela está lista para elegir presidente? Participa en cualquiera de nuestras plataformas digitales. Te leemos. Durante años, el poder dobló las reglas hasta convertir lo excepcional en costumbre. Ahora, Venezuela busca reconstruir sus instituciones, pero ¿la transición devolverá la política al marco constitucional o volverá a adaptar la Constitución a las necesidades del momento? Continuamos con Juliana Palmar. Hablar de una Constitución incumplida puede quedarse corto. El problema también está en qué ocurre cuando una decisión política busca respaldo en una interpretación jurídica, utiliza un vacío o lleva una facultad constitucional hasta un límite que termina desdibujándola. En Venezuela, la frontera entre lo político y lo jurídico se volvió cada vez más difícil de distinguir. La mayoría de las decisiones y sí, de los procesos que han tenido lugar en este 2026 han estado influenciados o han estado determinados más por la política que por lo jurídico. O sea, indudablemente que lo jurídico en un momento determinado puede servir o ha servido para darle forma a esas decisiones jurídicas, a esas decisiones políticas, perdón. El problema aparece cuando los vacíos de la discrecionalidad permiten que la misma norma produzca tratamientos desiguales. Ahí, la Constitución deja de funcionar como límite y comienza a depender de cómo se interpreta y se aplica. Si hay una gran huérfana desde el punto de vista legal en Venezuela es la Constitución. Y la Constitución no la defiende nadie. ¿Por qué no la defiende nadie? Bueno, porque muchos han sembrado la idea, y esto tiene mucho que ver con las imágenes. Yo he venido diciendo que cada vez que Chávez salía violando una norma, tenía la Constitución en la mano. Y ese es quizás uno de los mayores riesgos de una Constitución que pierde capacidad de contener al poder. No hace falta desconocerla abiertamente para debilitarla. Basta con dejar espacios de discrecionalidad,
modificar procedimientos o interpretar sus disposiciones de manera expansiva. El resultado puede ser el mismo: instituciones formalmente constitucionales, pero con decisiones cada vez más determinadas por la política. Constitución de Venezuela no solo es que ha sido incumplida, sino que quienes están en la obligación de interpretarla la han interpretado según sus conveniencias políticas. La ley venezolana tiene una norma clarísima en materia de interpretación, artículo 4 del Código Civil vigente. La ley debe interpretarse conforme al sentido propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. Esos son los límites de la interpretación. Cuando se excede de esos límites, se está haciendo ingeniería jurídica. Por eso, la discusión sobre una eventual reinstitucionalización no debería limitarse a cambiar magistrados, funcionarios o leyes. El verdadero desafío es reconstruir los límites que hacen que la Constitución pueda volver a controlar el poder, porque si las reglas pueden ser reinterpretadas según la conveniencia política, el problema no es solamente quién gobierna, es qué tan capaz es el sistema de impedir que cualquier gobierno pueda hacerlo. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Casi 3 décadas de militarización y partidización policial han corrompido a los organismos de seguridad del Estado, transformando la protección ciudadana en un sistema de extorsión institucional que hoy está chocando con una abierta resistencia de calle. Juan Gutiérrez Gamba nos amplía esta información. Durante años, las denuncias de extorsión y corrupción han golpeado a los cuerpos policiales venezolanos. Incluso desde el propio gobierno, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello pidieron denunciar a los funcionarios que matraquean y activó una línea para recibir estos casos. El problema no comenzó con estas denuncias. Venezuela arrastra desde hace décadas una policía marcada por la politización, la falta de controles y la militarización de la seguridad. Ya en el momento en el que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana toma partido político, primero viola la Constitución, que las cataloga justamente como un cuerpo no deliberante, sin afinidad partidista ni ideológica, y eso genera grandes distorsiones en sus funciones. En 2006, una reforma policial intentó profesionalizar estos cuerpos y establecer estándares comunes. Sin embargo, con los años, varias de esas estructuras se debilitaron. Sabemos que la desprofesionalización tanto del mundo militar como del mundo policial hace que cualquiera pueda portar un uniforme por el principio de serle leal al gobierno de turno y no serle leal a la Constitución, no cumplir sus funciones de seguridad a carta cabal que, por supuesto, permitan combatir la delincuencia, combatir el AMPA o todos los problemas públicos que normalmente azotan a una ciudadanía en los contextos contemporáneos. La consecuencia se refleja en una relación cada vez más conflictiva entre funcionarios y ciudadanos. Casos recientes muestran denuncias de presuntas extorsiones y enfrentamientos verbales entre personas y agentes de la Policía Nacional Bolivariana. El gobierno asegura que combate esas prácticas y ha anunciado la salida de funcionarios señalados por corrupción, pero el fenómeno persiste. La depuración bajo el principio de profesionalización, bajo el principio del mérito, evaluar cuáles ascensos se dieron justamente por este principio erróneo de lealtad, de partido, de incluso repartir cuotas. Sabemos muy bien que el Estado venezolano se ha manejado durante años bajo la atomización del poder, sobre todo con la era Maduro, pues tuvo que empezar a repartir cuotas de poder para construir sobre pequeñas islas el control absoluto del Estado. Sanear las policías no pasa únicamente por expulsar a funcionarios corruptos. Requiere recuperar una carrera policial profesional, controles internos efectivos, investigaciones independientes y mecanismos que protejan al ciudadano que denuncia. El objetivo es que el uniforme vuelva a representar autoridad y protección, y no una amenaza. Pasamos a nuestra cápsula informativa Impacto en 60 segundos, 2 noticias en tiempo récord. Advierten sobre reparaciones improvisadas tras terremotos. El Colegio de Ingenieros de Venezuela alertó sobre el riesgo de reparar o reforzar edificios afectados por el doblete sísmico del 24 de junio sin estudios técnicos completos. Alfredo Urch
especialista en patología y recuperación de construcciones, advirtió que intervenciones como triplicar el grosor de columnas con acero o añadir vigas pueden modificar el comportamiento estructural del inmueble ante futuros sismos. El gremio informó que ha realizado 11.185 inspecciones en el área metropolitana de Caracas. 75% de los inmuebles fueron clasificados con etiqueta verde, habitables, 13% amarilla, con restricciones, y 10% roja, que representa peligro. Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 dejaron casi 6.500 fallecidos, mientras el Banco Mundial calcula en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos. El gremio también ha pedido actualizar las normas sismo resistentes y la planificación urbana del país. Trump impulsa 57 millones de dólares para el sistema en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos anunció que el Departamento de Estado, en coordinación con el Congreso, prevé destinar 57 millones de dólares en subvenciones a la Fundación Musical Simón Bolívar, conocida como El Sistema, para completar un centro de formación docente de 18.000 metros cuadrados y respaldar programas educativos y culturales. La embajada estadounidense en Caracas señaló que la inversión forma parte del plan de 3 fases impulsado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, orientado a la estabilización, recuperación económica, reconciliación política y transición democrática de Venezuela. El sistema, fundado en 1975 por el maestro José Antonio Abreu, atiende actualmente a más de 1 millón de niños y jóvenes mediante su red nacional de formación musical. Amigos, muchísimas gracias por su sintonía y por acompañarme cada día en este su espacio sin censura. Para más visiten impactovenezuela.com y @impactove en redes sociales. Suscríbanse y activen las notificaciones en el canal de YouTube. Atentos a nuestra programación especial. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes con el favor de Dios.